Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra aula virtual. Hoy vamos a desarrollar la tercera parte de la clase 2. Vamos a profundizar sobre los conceptos de ancho espectral y ancho de banda. Cuando hablamos de espectro de frecuencia, estamos hablando del conjunto de frecuencias que constituyen una determinada señal. Y cuando hablamos de ancho de banda absoluto, es el espectro completo de nuestra señal. Nosotros habíamos visto, gracias a la herramienta de la serie de Fourier y de la transformada de Fourier, que estos anchos de banda absolutos son en general infinitos. En el caso del pulso cuadrado, desde el punto de vista matemático, su espectro de frecuencia se extiende desde menos infinito a más infinito, y dentro del mundo real consideramos que es entre 0 e infinito. El espectro se mide en hertz, que es lo mismo que la inversa del segundo. También hablamos del ancho de banda relativo, y esto es el ancho del espectro de frecuencias donde se concentra la mayor parte de la energía de una señal. Entonces, nosotros vemos que tenemos un ancho de banda absoluto que puede ser infinito en la mayoría de los casos, y el ancho de banda relativo es donde se concentran la mayor energía de la señal, ya que sabemos que el espectro de frecuencia lo que nos muestra es la amplitud de las señales de las distintas frecuencias. Esto lo habíamos hecho gracias a hacer uso de la herramienta como la serie de Fourier para el caso de señales periódicas o la transformada de Fourier para el caso de señales no periódicas. Acá vemos un ejemplo donde tenemos una señal que dura todo este periodo, donde tiene esta forma y se va a ir repitiendo periódicamente. Entonces, a través del análisis de Fourier, de la serie de Fourier, nosotros sabemos que su espectro es discreto, que es infinito, porque Fourier nos dice que para poder representar exactamente la misma señal, su espectro tiene que ser infinito. Es una suma infinita de términos de esta serie. Por eso es que tenemos el concepto de ancho de banda absoluto, que en telecomunicaciones no tiene mucha importancia. Sí, lo que se denomina ancho de banda relativo, y es cuando nosotros vamos a ir incorporando las distintas armónicas en función de tomar una decisión respecto del uso que le voy a dar a esa señal, de cuándo para nosotros va a ser suficiente una cierta cantidad de energía que posean las componentes de frecuencia que nosotros estamos considerando. A esto vamos a llamar ancho de banda relativo y vamos a profundizar a lo largo de esta clase. Acá tenemos lo que significa este ancho de banda, que es un rango de frecuencias significativas de la señal que un medio debe transmitir para una distancia determinada sin atenuación. Entonces, lo que normalmente nosotros determinamos es el espectro de frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos una señal periódica, la cual hemos determinado su espectro de frecuencias. Entonces, definimos dónde están concentradas las señales que poseen una cierta cantidad de energía, y a la resta entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima es lo que llamamos ancho de banda. Esto significa que esta señal tiene la mayor cantidad de energía concentrada entre las frecuencias de 1 kHz y la frecuencia de 5 kHz, por lo tanto 5 kHz, la frecuencia más alta, menos la frecuencia más baja, nos da un ancho de banda de los 4 kHz. Si tuviésemos el espectro de una señal no periódica, sabemos que el espectro es continuo, como lo tenemos graficado acá, y de nuevo, si la frecuencia más baja es 1 kHz y la más alta es 5 kHz, tenemos el espectro de frecuencia que va a ser el ancho de banda, de este espectro de frecuencia va a ser de 4 kHz. Cuando hablamos de ancho de banda del canal de transmisión y ancho de banda de la señal, es muy importante tomar en cuenta que los medios físicos de transmisión, que es en definitiva nuestra línea de transmisión, nuestro medio físico, que puede ser un par de cables, puede ser el aire o pueden ser fibras ópticas, va a permitir pasar cierto rango
de frecuencias. En el caso del canal telefónico, de la telefonía fija, inicialmente nosotros habíamos aprendido a calcular la pérdida de potencia a lo largo de una línea de transmisión haciendo uso de esta unidad llamada decibel, unidad logarítmica. Ahora, inicialmente estas líneas telefónicas, que son las más difundidas en el planeta, estaban hechas de cables desnudos de cobre que tenían muy poca inmunidad al ruido, sobre todo en los rangos de frecuencia entre los 0 y los 300 Hz y a partir de los 3400 Hz. Por lo tanto, su ancho de banda efectivo era de 3 kHz, 3100, redondeamos en 3 kHz. Ahora, a través de este canal lo que nosotros pretendíamos era guiar señales de la voz humana. Ahora, la voz humana tiene un espectro de frecuencias que va desde los 15 Hz a los 10 kHz. Quiere decir que el ancho de banda de la voz humana era mucho mayor que la del canal telefónico. Entonces lo que debemos hacer es adecuar el ancho de banda, en este caso el absoluto de la voz humana, a un ancho de banda relativo donde tenemos que ver si el espectro de frecuencia que corresponde al ancho de banda del canal coincide con las frecuencias de las señales que transportan la mayor cantidad de energía. Y de hecho, esto coincidía y a raíz de eso podíamos aprovechar este par de cables para enviar una señal de voz humana. Entonces ahora profundicemos sobre este concepto de ancho de banda relativo, que es el que más vamos a utilizar en términos de las telecomunicaciones, y ahora calculemos el espectro de frecuencia para un pulso no periódico, que es justamente el caso de las señales que vamos a utilizar, porque son las únicas que pueden transportar información. Esto ya lo vamos a ver más adelante en el capítulo destinado a teoría de la información. Cuando nosotros planteamos en el dominio del tiempo este pulso rectangular, lo definimos a partir de una función que vale 1 en un intervalo entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2. Y vale 0 para todo valor de t que sea menor que menos tau sobre 2 o mayor que tau sobre 2. Definida la función, lo que tenemos que hacer es ahora calcular la transformada de Fourier, que es la integral de esta función f de t por la función exponencial. Una vez que hacemos el cálculo de la integral, pasamos este resultado exponencial a través de las fórmulas de Euler a una relación trigonométrica. Y es justamente lo que nosotros habíamos hallado cuando habíamos hecho el cálculo de generalización a partir del uso de las series exponenciales de Fourier, cuando el periodo t tendía a infinito. Entonces, ya habíamos visto que la solución era, en el espectro de la frecuencia, la señal sinc, y el espectro era continuo, esta va a tener una amplitud de tau, que es la amplitud del pulso, y que los primeros cruces por cero van a pasar por 1 sobre tau. Entonces nosotros ahora ya tenemos nuestro pulso rectangular y hemos obtenido nuestra función del tiempo y nuestra función de la frecuencia, nuestra distribución dentro del espectro de frecuencias. Y sabemos que el espectro es continuo. Entonces ahora lo que vamos a hacer nuevamente es superponer nuestra función del tiempo. Vamos a obtener a través de la transformada de Fourier cuáles son las componentes de frecuencia, el dominio de la frecuencia, y vamos a calcular también la función sin cuadrado de x, sin de x al cuadrado, y a eso vamos a denominar la densidad espectral de potencia, que es la gráfica en celeste. Y ya habíamos visto que la potencia podría ser expresada como la tensión al cuadrado, la corriente al cuadrado, cuando estamos hablando de una potencia normalizada y hemos tomado como valor de resistencia igual a 1 ohm. Entonces, por fin hemos podido encontrar una herramienta para poder caracterizar a esta distribución espectral de potencia. Ahora, cuando hablamos de
el ancho de banda relativo, nosotros dijimos que vamos a hacer una consideración de dónde se encuentran la mayor cantidad de energía de la señal. Entonces hay varios criterios que podemos poner en juego. Uno es lo que se denomina el primer nulo, el ancho de banda relativo del primer nulo, que va entre la frecuencia cero y el primer corte por cero de la función sin de x. En este caso es sin cuadrado de x porque estamos viendo la distribución espectral de potencia. Otro criterio es el de nulo a nulo, que va desde el primer nulo en el rango negativo de frecuencias al primer nulo en el rango positivo de frecuencias, siempre hablando desde el punto de vista matemático. Y luego tenemos los distintos rangos de anchos de banda relativos. Por eso es que existen distintas caracterizaciones para el concepto de ancho de banda relativo de una señal. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo quiera enviar una señal a través de un medio físico de transmisión, ahora sé que estas señales tienen componentes de frecuencia, que en su mayoría van a ser de un ancho de banda infinito, sobre todo las señales que nosotros queremos enviar a través de los medios físicos de transmisión y que representan datos, como son los pulsos rectangulares, y estas tienen un ancho de banda absoluto. Ahora sabemos que los medios físicos de transmisión, a través de los cuales queremos enviar nuestras señales, ya sean cables UTP, que son conductores metálicos, o ya sea conductores de fibra óptica, van a tener un ancho de banda máximo, quiere decir que van a permitir el paso de señales hasta una cierta frecuencia. Nosotros habíamos analizado ya los medios alámbricos y habíamos visto que, por ejemplo, cuando la frecuencia de una señal era cero, las cargas viajaban por el interior de la sección transversal del conductor. Ahora, cuando la frecuencia empezaba a elevarse, la frecuencia de la señal, veíamos que se presentaba el efecto piel o skin, que hacía que las cargas empiecen a guiarse a través de la superficie del conductor. Y si seguía aumentando la frecuencia de la señal, este conductor se convertía en una antena y las cargas empezaban a ser radiadas en forma de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, las líneas de transmisión, en términos generales, las alámbricas, podemos decir que se comportan como un filtro pasa bajo que bloquea las señales de alta frecuencia. Entonces veamos qué ocurre con nuestra señal. Nosotros supongamos que tenemos una señal de análisis, una señal periódica de pulsos cuadrados, que la queremos inyectar en una línea de transmisión alámbrica, un medio físico de transmisión real, concreto. Vemos que la señal se deforma. ¿Por qué se deforma? Si nosotros aplicamos la serie de Fourier a esta señal periódica, vemos que tenemos esta distribución espectral de las frecuencias. Es un espectro discreto porque hemos justamente tomado una señal de prueba periódica a propósito. ¿Cómo se va a comportar este medio físico de transmisión? Como un filtro pasa abajo. ¿Qué es un filtro pasa abajo? Es un comportamiento que va a evitar que pasen las señales de alta frecuencia a partir de un determinado valor. Entonces acá vemos cómo están recortadas todo este rango de frecuencias que contienen parte de la energía de esta señal. Por eso es que los pulsos se van a ver modificados y a veces esta modificación del pulso llega a tal nivel que no puedo distinguir los valores que antes había definido como el valor 1 y el valor 0. Y otro factor es que los flancos no van a ser abruptos, porque acuérdense que Fourier nos decía, para que la señal sea exactamente igual, el ancho de banda tiene que ser infinito. Entonces hay otro concepto sobre el cual vamos a profundizar en capítulos posteriores, que nos habla justamente del sincronismo. Y el sincronismo está directamente vinculado con la perpendicularidad de este flanco. Entonces, quiere decir que cuando una señal ingresa dentro de un medio físico de transmisión y tiene una pérdida de potencia, no solamente afecta a las cuestiones vinculadas con la amplitud en el reconocimiento del valor de tensión, sino que también va a estar relacionado con un concepto que se llama sincronismo y que vamos a ver en capítulos posteriores. Quiere decir que vamos a tener que analizar este concepto de filtro. Para eso vamos a hacer uso de algunos conocimientos de electricidad que ya habíamos analizado en la primera clase denominada Física de las Comunicaciones.
Cuando nosotros hablamos de un filtro pasabajo, estamos diciendo de que va a frenar el paso de señales de alta frecuencia y va a permitir el paso de señales de baja frecuencia. Para esto vamos a tomar como ejemplo un pequeño circuito eléctrico que ustedes ya han estado repasando y hemos estudiado, que se llama circuito RC, donde vamos a tener una resistencia en serie y una capacidad en paralelo. Lo que hay que recordar básicamente es que los capacitores se convierten en un circuito abierto para las señales de baja frecuencia y en un circuito cerrado para las señales de alta frecuencia. Quiere decir que al capacitor lo podemos considerar como si fuese un interruptor que está abierto para señales de baja frecuencia, el interruptor está cerrado para señales de alta frecuencia. Entonces, nosotros lo que vemos acá es que la tensión a la salida, cuando empieza a circular corriente y esta corriente es de baja frecuencia, este ramal no va a conducir corriente, por lo tanto yo voy a tener disponible a la salida la tensión de entrada menos la caída de potencial en la resistencia. Pero a partir de cierta frecuencia, la corriente va a circular por el capacitor, no en forma instantánea, sino que va a tener una pendiente o caída, que lo que va a ocasionar es que disminuya la tensión a la salida hasta llegar a cero. Vamos a llamar frecuencia de corte a la frecuencia a partir de la cual el comportamiento del capacitor va a permitir la circulación de corriente. Cuando la señal caiga a un 70% de su valor, va a ser el valor en el cual vamos a determinar la frecuencia de corte. Ahora, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo. Fíjense que la fórmula para calcular la frecuencia de corte involucra simplemente los valores de la resistencia y la capacidad. Vamos a ver que también podemos implementar un filtro con una bobina, o sea, un inductor y una resistencia. ¿Qué particularidad tenía el inductor? ¿Se acuerdan? Habíamos visto en la primera clase. El inductor se opone al paso de las corrientes de alta frecuencia, pero deja pasar las corrientes de baja frecuencia. Entonces, cuando tengamos señales de baja frecuencia, el inductor las va a dejar pasar, y cuando tengamos señales de alta frecuencia, el inductor las va a detener. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente y vamos a tener nuevamente la frecuencia de corte. No va a ser abrupta, no va a ser instantánea, porque va a tener una caída, y en el punto en que nosotros perdemos el 30% de la señal, vamos a tener nuestra frecuencia de corte. ¿Cómo calculamos ese valor? Bueno, el cálculo es muy sencillo. Nuevamente va a ser la relación entre la resistencia y el inductor. Solamente que acá el inductor va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que un filtro pasabajo puede ser realizado a partir de un circuito RC o de un circuito LR o RL, como quieran. Ahora, si nosotros recordamos la primera clase, ustedes pueden volver a verla, justamente nuestras líneas de transmisión presentan acciones inductivas y acciones capacitivas. Por eso es que un medio físico de transmisión alámbrico se comporta como un filtro pasabajo. Aquí tienen el link para poder ver una calculadora online de las frecuencias de corte, que significa que pueden entrar en este enlace y pueden averiguar una frecuencia de corte a partir de poner los valores de resistencia y capacidad, o, dado un valor de resistencia y el valor de frecuencia que ustedes necesitan, saber qué valor de capacidad deben colocar para que obtenga una frecuencia de corte a partir de cierto valor de frecuencia. Vamos a ver que también existen lo que llaman filtros pasa alto. Significa que filtran a las señales de baja frecuencia y dejan pasar a las señales de alta frecuencia. De nuevo, nuestro circuito muy sencillo, ya sabíamos que el capacitor para baja frecuencia se comporta como un circuito abierto y para alta frecuencia como un circuito cerrado. Entonces, de nuevo, si tenemos señales de baja frecuencia, por acá no circula corriente, por lo tanto, no tengo tensión a la salida. Pero cuando empieza a aumentar la frecuencia y a partir de un valor de frecuencia de corte, este capacitor se convierte en un circuito cerrado, por lo tanto circula corriente y circula corriente por la resistencia, y yo voy a tener disponible una tensión de salida que va a ser igual a la tensión de entrada menos la caída de potencial en la resistencia.
Por lo tanto, a partir de cierta frecuencia, llamada frecuencia de corte, yo voy a empezar a tener a la salida una determinada tensión. Obviamente también lo voy a poder hacer con un inductor. Significa que ahora el inductor lo coloco en paralelo. Entonces, acuérdense que el inductor para baja frecuencia dejaba pasar la corriente y para alta frecuencia se comportaba como un circuito abierto. Entonces ahora, para baja frecuencia va a circular corriente, entonces yo no voy a tener tensión en esta etapa del circuito, pero a partir de que este inductor no deje pasar la corriente, yo voy a tener disponible una diferencia de potencial que va a ser igual a la diferencia de potencial de entrada menos la caída de potencial en la resistencia. Por lo tanto, voy a tener una tensión disponible a la salida de este circuito. De nuevo, nuestra frecuencia de corte va a estar determinada por la relación entre la resistencia y la inductancia. De nuevo, acá les dejo un link para poder hacer esos cálculos rápidamente online. Coloco los valores de capacidad y yo voy a ir obteniendo los distintos valores de frecuencia. Entonces, supongamos que ustedes dicen, bueno, yo quiero armarme un filtro que me deje pasar solamente la alta frecuencia. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué frecuencia quiero dejar pasar? Bueno, a partir de los 10 kHz. Quiere decir que yo voy a entrar en esta calculadora online, voy a poner 10 kHz como frecuencia de corte, pongo un valor de resistencia de 10 kiloohm e inmediatamente me calcula qué valor de capacidad debo tener para que este circuito funcione. Ustedes dicen, bueno, lo puedo hacer matemáticamente. Claro, pero los valores matemáticos que yo encuentre, es muy probable que los valores de resistencia y capacidad no existan, porque se fabrican ciertos capacitores con valores discretos. Por eso es que esta calculadora online lo que hace es calcular en función de la existencia de valores reales de capacidad y de resistencia en cuanto a la fabricación de estos dispositivos. Y ahora nos falta analizar lo que se llama un filtro pasabanda. ¿Qué significa un filtro pasabanda? ¿Se acuerdan cuando habíamos analizado el ancho de banda de un canal telefónico? Decíamos que el canal telefónico, si la frecuencia es 0 hasta los 300 Hz, era muy susceptible al ruido. Por lo tanto, decíamos que se utilizaba entre los 300 Hz hasta los 3400 Hz porque volvía a ser ruidoso a partir de los 3400 Hz debido a sus condiciones morfológicas. Entonces, nuestra señal, que era la señal de voz humana, tenía 10 kHz, excedía el ancho de banda disponible, que para el caso del canal telefónico de la telefonía básica es de 3 kHz. Quiere decir que nosotros tenemos que filtrar esa señal. Entonces, vamos a colocar lo que se denomina un filtro pasabanda, de manera tal de que recortemos las componentes de frecuencia que no corresponden al ancho de banda del medio físico de transmisión. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Con un filtro pasalto y un filtro pasabajo. Entonces, el filtro pasabanda es una conjunción de un filtro pasalto con un filtro pasabajo. Quiere decir que la frecuencia de corte inferior va a corresponder al filtro pasalto y la frecuencia de corte superior va a corresponder a un filtro pasabajo. Entonces, veamos. El filtro pasa alto, de nuevo, nosotros sabíamos que para alta frecuencia se comporta como un circuito cerrado y para una señal de baja frecuencia como un circuito abierto. Entonces, filtro pasa alto, baja frecuencia, no deja pasar la señal a través de esta línea, el circuito, y a partir de cierta frecuencia deja pasar la señal. Sabemos cómo calcular este valor la frecuencia de corte a partir de la relación entre la capacidad y la resistencia número 1. Ahora, el filtro pasabajo, vamos a colocar, esta etapa es el filtro pasabajo y se va a regular a partir de los valores relativos entre R2 y C2 para la frecuencia de corte del filtro pasabajo. Entonces, para bajas frecuencias se comporta como un circuito abierto. Entonces deja pasar todas las bajas frecuencias hasta llegar a la frecuencia de corte en la cual este capacitor se comporta como si estuviésemos en presencia de un interruptor cerrado. Entonces pasa toda la corriente por acá y no tengo disponible tensión a la salida. Esto implica
entonces que mi filtro pasabanda, o banda de paso se llama esta área, está compuesto por un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo. Y su ancho de banda va a ser la diferencia entre la frecuencia de corte del filtro pasa bajo menos la frecuencia de corte del filtro pasa alto. Entonces ahora podemos ver cómo pasamos del campo teórico, matemático, al análisis físico y concreto de señales versus medios físicos de transmisión. Cómo vamos a adecuar nuestras señales a los medios físicos de transmisión. Esto es muy importante porque yo voy a tener dispositivos disponibles para poder analizar las señales, ya sea en función del tiempo, voy a tener una pantalla donde voy a poder visualizar estas señales, las FDT, y el dispositivo se llama osciloscopio digital, que tiene una capacidad de trabajo hasta señales de 10 MHz. Ahora, cuando yo quiera ver las componentes de frecuencia de las señales que estoy analizando en el dominio del tiempo, existen otros dispositivos que se llaman analizadores de espectro. Estos analizadores de espectro, por ejemplo, fíjense que dice que trabaja desde los 5 kHz a los 7,5 GHz. Lo que puede hacer este dispositivo es muestrear en pantalla más de una señal, sus espectros, y poder garantizar que el ancho de banda del medio físico de transmisión sea equivalente al ancho de banda de la señal que yo quiero transportar. Ya vamos a ver más adelante que a través de un medio físico de transmisión no solamente se transporta una señal, sino que puedo transmitir varias señales simultáneamente con distintos espectros de frecuencia, dividiendo el medio físico de transmisión en canales. Y estos canales tienen un ancho de banda determinado para cada canal. Quiere decir que el ancho de banda total lo puedo dividir en 10 subanchos de banda y puedo llevar en cada subancho de banda una determinada señal. Por eso para nosotros es importante que ustedes como ingenieros en sistemas puedan reconocer estas imágenes, porque en definitiva no tienen que hacer los cálculos matemáticos constantemente para analizar la realidad de las señales. Simplemente se van a conectar estos dispositivos a las entradas o salidas de las líneas de transmisión y nos van a otorgar las gráficas y gráficamente vamos a poder comparar y verificar si la relación entre los espectros, tanto del ancho de banda del canal como del ancho de banda de la señal que pretendo inyectar, son compatibles. Bueno, espero que esta clase les sirva y nos vemos en la próxima presentación.